Bienvenidos a otro fascinante viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra maestra del terror psicológico escrita por Edgar Allan Poe, El gato negro. En esta historia, exploraremos los oscuros rincones de la mente humana, sumergiéndonos en la espiral de locura, culpa y horror de un hombre atrapado por su propio destino. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, dar like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Prepárate para una experiencia única que te mantendrá al borde de tu asiento capítulo tras capítulo. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en este relato lleno de misterio y tensión. Comencemos. Capítulo 1. El hombre y su confesión. Hoy, como jamás lo había hecho antes, me veo obligado a relatar una historia que solo un hombre en su sano juicio podría haber callado para siempre. No busco compasión, ni comprensión, ni la absolución de mis actos. Lo que deseo es advertir, tal vez de forma temerosa, acerca de los terribles efectos que la locura puede tener sobre una mente humana. Soy consciente de que mi relato resultará un tanto extraño, incluso para quienes se consideran racionales y desprovistos de supersticiones. Sin embargo, es precisamente la razón la que se ha desvanecido en mí, es la razón lo que me ha llevado hasta aquí, al borde de la desesperación. En el transcurso de estas palabras, espero que aquellos que me escuchen encuentren, si no la explicación, al menos la justificación a los actos que estoy a punto de describir. Hace años fui un hombre como cualquier otro. Mi juventud fue alegre, llena de la dulzura que caracteriza los primeros años de vida. En esa época, mi naturaleza era tranquila, amable y afable con todos los seres que me rodeaban. No era propenso a las disputas, ni mucho menos a la violencia. Mi alma era cálida, y mi corazón se sentía libre de cualquier maldad. Disfrutaba enormemente de la compañía de los animales, y más aún de la que me proporcionaban los gatos. Desde pequeño, tuve varios, pero hubo uno que sobresalió por encima de todos los demás. Plutón, un gato negro de grandes ojos amarillos, cuya presencia era casi mística. Su ternura y su calma hacían que fuera imposible no sentir una devoción absoluta por él. Recuerdo cómo su melena negra, lustrosa y bien cuidada, era siempre una fuente de fascinación para mí. Siempre estaba cerca, siguiéndome a todas partes, sin nunca hacer un solo ruido, como si fuera consciente de su propio silencio. Pasábamos muchas horas juntos, y mi cariño por él creció con cada día que pasaba. Le tomé un afecto tal que, al no tener hijos ni familiares cercanos, él pasó a ocupar el lugar de mi más fiel amigo. Pero, como suele suceder con los hombres, fui arrastrado por una fuerza más oscura. Mi vida comenzó a torcerse cuando me vi atrapado por los vicios del alcohol. Al principio, lo hacía de forma esporádica, como algo que acompañaba mis momentos de relajación. Sin embargo, pronto se convirtió en una necesidad, en una obligación. Mi carácter, antes amable y tranquilo, se tornó irritable, inestable. El monstruo del licor empezó a apoderarse de mi mente y, por ende, de mi corazón. Ya no era el mismo hombre que había conocido el mundo. El ser afable y bondadoso que había sido se desvaneció lentamente, dejando en su lugar una sombra inquietante. Mis ojos se oscurecieron, y con ellos, mi espíritu. El alcohol empezó a alterar mis percepciones, y lo que antes me parecía hermoso ahora lo veía con desdén. Incluso Plutón, mi querido amigo, comenzó a parecerme una carga, un recuerdo de lo que había sido antes, de lo que ya no era. La suavidad de su pelaje ya no me consolaba. Su mansa mirada no me alcanzaba para calmar el tumulto en mi cabeza. Algo comenzó a cambiar en mí de forma radical. Mis interacciones con Plutón, una vez llenas de cariño, se tornaron cada vez más iracundas. Sus maullidos, que antes me resultaban una melodía suave, ahora me parecían un reproche, una acusación constante de lo que había perdido en mi vida. La frustración, acumulada en mi pecho por el alcohol y mi propia incapacidad para encontrar la paz, explotaba en pequeños arranques de ira. Fue entonces cuando, en un arranque de rabia completamente inexplicable, le hice algo que jamás creí capaz de hacer. La sombra del odio se cernió sobre mí, y sin mediar palabra, sin una razón válida, tomé a Plutón y le hice daño. No puedo recordar con claridad qué fue lo que exactamente me impulsó a hacerlo. Solo sé que, tras el acto, algo dentro de mí se rompió. La ira se desvaneció en un instante, y lo que quedó fue un vacío absoluto, un abismo oscuro y sin fondo. Ese fue el primer gran error. La violencia, que en su momento pareció un alivio temporal,
no hizo más que profundizar la oscuridad que ya se había instalado en mi ser. El sentimiento de culpa no tardó en alcanzarme, pero fue demasiado tarde para arrepentirme. Una vez hecho el daño, no pude evitar la creciente sensación de que algo se había roto irrevocablemente. No solo había herido a mi gato, había herido mi propia alma. Capítulo 2. El primer encuentro con Plutón. Mi vida, desde que el alcohol empezó a dominar mi existencia, se había tornado sombría. El mundo que antes me parecía brillante y lleno de posibilidades se convirtió en un lugar gris, donde los colores de la alegría y la paz se desvanecían poco a poco. El pequeño consuelo que encontraba en la compañía de los animales, especialmente en los gatos, había sido opacado por la nube densa de mi adicción. Fue entonces cuando, por pura casualidad, conocí a Plutón. Un gato negro, de ojos brillantes y penetrantes, que parecía haber sido enviado para desafiar mi alma atormentada. Recuerdo que lo vi por primera vez en las escaleras de mi casa, como si estuviera esperándome. Su cuerpo era de un negro profundo, como si estuviera fundido con las sombras mismas, y sus ojos, de un amarillo intenso, parecían observarme con una calma inquietante, como si pudiera ver a través de mí. Al principio, me sorprendió su presencia. No había escuchado su maullido, ni el sonido de sus pasos. Era una presencia silenciosa que se deslizaba por la casa sin hacer ruido, pero que se aseguraba de que yo lo notara. Al igual que otros gatos que había tenido, parecía no tener miedo de acercarse a mí, pero algo en su mirada me decía que este gato era diferente, que había algo extraño en su naturaleza. Decidí, al principio, ignorarlo. A pesar de la paz que los gatos solían traerme en otros tiempos, este tenía algo que me desconcertaba. En los primeros días, lo observé en silencio desde la distancia, sin atreverme a acercarme. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algo en mi interior comenzó a cambiar. El gato parecía atraído por mí de una manera inusual, y mi indiferencia hacia él se fue desvaneciendo poco a poco. Al principio, era solo un pequeño gesto. Lo veía sentado frente a la chimenea, sus ojos fijos en mí, como si estuviera esperando que le hablara o que le prestara atención. Y, en un extraño impulso, lo hacía. Hablaba con él como si fuera una persona, confiándole pensamientos que ni siquiera yo sabía que albergaba. Plutón, al igual que los gatos, parecía escuchar en silencio, pero sus ojos nunca dejaban de mirarme. Aquella conexión, aunque aparentemente trivial, creaba en mí una extraña sensación de consuelo, como si, por un breve momento, pudiera hallar algo de paz en su presencia. Pero, al mismo tiempo, había algo en su mirada que no podía ignorar. Los ojos de Plutón eran demasiado penetrantes, demasiado llenos de un entendimiento que no era natural. Me observaba con una calma que desbordaba la paciencia, y a medida que pasaban los días, empecé a sentir que el gato podía percibir algo en mí que los demás no podían. Quizás era la desesperación que me invadía, tal vez mi creciente deterioro mental, pero algo me decía que él sabía lo que yo estaba sintiendo. Una tarde, mientras estaba sentado junto a la ventana, Plutón se acercó y se sentó a mi lado. No sé por qué, pero en ese momento, algo en mí se rompió. Su mirada era fija, casi humana, y de alguna manera me sentí como si estuviera siendo evaluado por algo más grande que yo. El miedo, esa sensación distante y olvidada, se deslizó por mi espina dorsal. Me levanté bruscamente, tratando de sacudir esa sensación, pero el gato no se movió. Estaba allí, quieto como una estatua, con sus ojos amarillos fijos en los míos. En ese momento, algo se activó en mi interior. Algo profundamente perturbador que no podía controlar. Pensé en mis viejos gatos, en cómo siempre habían sido una fuente de alegría, pero este gato, Plutón, no era como ellos. Había algo en su presencia que, por alguna razón, me hacía sentir incómodo. No era su tamaño, ni su comportamiento, sino esa mirada fija, como si estuviera constantemente observando cada uno de mis movimientos, cada pensamiento que cruzaba mi mente. Al principio, intenté deshacerme de él. Lo ignoraba, evitaba mirarlo directamente, pero él siempre volvía, siempre estaba allí, como una sombra acechante. Algo dentro de mí comenzó a sentirse atrapado, como si no pudiera escapar de esa extraña conexión que se había establecido entre nosotros. No era la ternura que había sentido por otros gatos, ni la familiaridad de un amigo, sino una presión constante, un peso sobre mis hombros que nunca se desvanecía. En los días que siguieron, Plutón no dejaba de seguirme por la casa. Estaba siempre cerca,
como si estuviera vigilándome. Y esa vigilancia me resultaba cada vez más insoportable. Había algo en ese gato que parecía recordar todos mis defectos, mis debilidades. Su mirada me lo decía todo, me sentía pequeño ante él, como si no tuviera secretos que esconder. Cada vez que intentaba apartarlo de mí, él volvía, una y otra vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué me sentía tan atraído por este gato? ¿Por qué no podía simplemente olvidarlo y seguir adelante con mi vida? Este pensamiento me atormentaba, y fue cuando la incertidumbre comenzó a transformarse en algo más oscuro. Algo estaba ocurriendo, algo que ya no podría detener. Este capítulo profundiza en la relación inicial del narrador con Plutón, presentando la creciente inquietud que siente al estar cerca del gato. Aunque al principio la relación parece inofensiva, el gato comienza a representar algo más perturbador, una conexión que irá tomando forma a medida que avance la historia. La atmósfera de tensión y misterio se va construyendo con cada palabra. Capítulo 3. La caída en la ira y el abismo. Puedo decir con total certeza que la sombra de mi antigua personalidad se desvaneció poco a poco, y fui sucumbiendo cada vez más a los impulsos de un ser diferente, extraño, que no reconocía como mío. Algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente. La dulzura que una vez experimenté en la compañía de los animales se desvaneció junto con la bondad que, en otro tiempo, creía que aún habitaba en mi corazón. Mi relación con Plutón comenzó a deteriorarse en silencio, de manera gradual. Sin embargo, lo que antes parecía una presencia mística y tranquila en mi vida, se volvió insoportable. No era el gato en sí mismo lo que me perturbaba, sino la sensación de ser observado, la constante presión de sus ojos amarillos que parecían escudriñar hasta el último rincón de mi ser. Ya no podía soportar su compañía. Algo en mí comenzaba a resentirlo profundamente, aunque no entendía el porqué. La tensión creció en mí como una corriente subterránea, invisible pero palpable. Ya no era el hombre amable que alguna vez fui. Mis nervios estaban al límite, y la ira se encendía en mi interior con facilidad. Al principio, me decía a mí mismo que era solo el agotamiento, el cansancio acumulado por las noches sin dormir, por la ansiedad constante de mis propios pensamientos. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que mi odio por el gato no era racional. Era como si Plutón mismo representara todo lo que había perdido, todas las debilidades que me habían arrastrado hacia la perdición. Un día, cuando el sol comenzaba a ponerse, yo me encontraba en un estado de irritación extremo. Había tenido una discusión con mi esposa, y mis pensamientos se hallaban desbordados por una furia insostenible. Fue entonces cuando Plutón se acercó a mí, como siempre lo hacía, con esa mirada profunda y penetrante. Esta vez, algo dentro de mí se quebró. En un arranque de rabia inexplicable, agarré a Plutón por su cuello y lo levanté con la intención de arrojarlo lejos, de apartarlo de mi vista de una vez por todas. La ira ardió en mi pecho como una llama voraz. Fue un impulso salvaje, algo más allá de mi control, un estallido que no pude frenar. Al principio, el gato intentó resistirse, sus garras se clavaron en mi brazo, pero yo lo sostuve con fuerza. En mi mente resonaba una idea clara: él es el culpable de todo. Es él quien me provoca, quien me trae la locura. Pero, al final, no importó. La furia que me cegaba fue más fuerte que cualquier remordimiento. En un impulso ciego, tomé una navaja que había sobre la mesa y, con una precisión brutal, la hundí en su ojo. Un grito sordo, y la agonía del pobre animal terminaron de desbordarme. Me quedé allí, inmóvil, mirando el cuerpo de Plutón. El gato ya no se movía, y mi corazón latía con una fuerza desmesurada, como si mi propio pecho fuera a estallar. Al principio, me sentí aliviado. Ya no había nada que me atormentara, nada que me observase en silencio. Pero al mismo tiempo, un peso indescriptible se cernió sobre mí. No había vuelta atrás. Había cometido un crimen irreparable. La muerte de Plutón me dejó vacío. De alguna manera, me sentí como si algo dentro de mí se hubiera muerto también. Un malestar indescriptible me invadió, y, por un momento, pensé que podría hallar la paz en mi acción. Pero pronto comprendí que la paz nunca llegaría. En el fondo de mi ser, supe que había cometido un error fatal. Algo en el aire cambió, y sentí una presión sobre mí, una presencia invisible que me acechaba. En las noches siguientes, el remordimiento comenzó a consumir mis pensamientos. No fue solo el dolor por la muerte de Plutón lo que me afligió.
Fue el horror de saber que había hecho algo que no podía justificar. Algo que no podía deshacer. Mi mente, siempre frágil y perturbada, comenzó a jugarme trucos. Escuchaba ruidos extraños en la casa, susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera observando mis movimientos. Pero cuando buscaba la fuente de esos sonidos, solo encontraba silencio. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Una noche, mientras me encontraba en la sala, el aire estaba cargado de una tensión insostenible. La oscuridad me rodeaba por completo, pero algo comenzó a moverse en la penumbra. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación. Sin embargo, al encender una lámpara, algo me dejó helado. Allí, parado frente a mí, estaba otro gato negro. Era idéntico a Plutón. Este nuevo gato no era más grande, ni más pequeño que el primero, pero algo sobre él era diferente. Su mirada, igual que la de Plutón, era penetrante, pero había algo más. Había una malignidad en sus ojos que me hizo estremecer. Sin embargo, a pesar del miedo que sentí, algo en su presencia me resultaba familiar. No podía apartar los ojos de él. El gato se acercó lentamente, y al igual que Plutón, se detuvo justo frente a mí, como si estuviera esperándome. En un suspiro, me sentí atrapado en una red invisible, un lazo que se tensaba alrededor de mi mente. Aquel gato parecía ser la manifestación de mi culpabilidad, el espectro de Plutón que regresaba para castigarme por mi crimen. Este capítulo muestra la caída del narrador en la locura, su creciente arrepentimiento y las primeras señales de lo que él interpreta como una venganza sobrenatural. La atmósfera se vuelve cada vez más inquietante, con el regreso de un nuevo gato negro que parece estar vinculado a su culpa y tormento. Este desarrollo está diseñado para aumentar la tensión, mientras se prepara el terreno para los sucesos cada vez más oscuros que se avecinan. Capítulo 4. La manifestación de la culpa y el desenlace. Los días que siguieron a la aparición del nuevo gato fueron un tormento constante para mí. La sensación de ser observado, la presencia de ese felino extraño en cada rincón de la casa, me desbordaba por completo. Ya no era solo el recordatorio de mi crimen lo que me atormentaba, sino que algo más siniestro comenzaba a gestarse en mi mente. Me sentía como un prisionero atrapado en un laberinto del que no podía escapar. Cada vez que el gato me miraba con esos ojos amarillos y penetrantes, sentía como si mi alma estuviera siendo desgarrada lentamente. Lo extraño era que, por más que intentaba ignorarlo, el gato parecía estar siempre cerca de mí. No era solo su presencia lo que me inquietaba, sino su comportamiento. No era como Plutón. Este nuevo gato, que había aparecido de la nada, parecía estar mucho más vivo. No era una mera sombra. Caminaba con una tranquilidad aterradora, siempre vigilante, como si estuviera esperando algo, como si estuviera esperando mi caída definitiva. Y lo más perturbador de todo era que el gato nunca me dejaba solo. Estaba a mi lado incluso cuando yo intentaba huir de su mirada. Lo veía por las noches, rondando cerca de mi cama, o incluso cuando me dirigía a las habitaciones más apartadas de la casa, allí estaba, siempre siguiéndome, como si estuviera destinado a seguirme hasta el último rincón de mi existencia. Mi mente, ya al borde de la locura, comenzó a desmoronarse. Comencé a perder la noción del tiempo. Los días se desvanecían en una niebla densa, y las noches eran aún más aterradoras. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el gato estaba allí, observándome. Y, sin embargo, algo más extraño sucedía. Empezaba a verme a mí mismo a través de los ojos de ese gato. Mi reflejo, mis pensamientos, se distorsionaban hasta que ya no sabía quién era realmente. Mis nervios, ya tensos por la culpa, comenzaron a quebrarse. El temor a la presencia de ese felino me llevó al borde de la desesperación. ¿Era real? ¿Estaba yo realmente siendo atormentado por el espíritu de Plutón, o era mi conciencia misma la que me jugaba una broma cruel? Me preguntaba si este gato era un castigo por lo que había hecho, o si simplemente representaba mi locura inminente. Una noche, incapaz de soportar más la angustia que sentía, tomé una decisión. Debía hacer algo para liberarme de esa presencia. ¿Era el gato o yo? No podía vivir con la constante vigilancia de esas terribles pupilas amarillas, con la pesadilla de saber que mi crimen seguía vivo en algún rincón de la casa, acechando mis pensamientos. En un arranque de desesperación, tomé una cuerda que había encontrado en el cobertizo y la apreté con fuerza en mis manos. Tenía que acabar con ello.
Tenía que terminar de una vez por todas con la tortura que me estaba destruyendo. El gato, que estaba sentado en el umbral de la puerta, me observaba fijamente. No hizo ningún movimiento, no hizo ruido, solo me miraba. En ese momento, sentí una furia ciega que me invadió por completo. Di un paso hacia él. Pero, antes de que pudiera siquiera avanzar un paso más, algo sucedió que me paralizó por completo. De repente, sentí una extraña presión en mi pecho. No era física, sino una especie de opresión mental, como si algo invisible me estuviera aprisionando el corazón. Mis manos temblaban, mis piernas no respondían. No podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada. Solo permanecí allí, paralizado por el terror. El gato, entonces, saltó hacia mí. No con agresividad, sino con una calma que me heló la sangre. Se posó sobre mi pecho, y, en ese instante, sentí como si toda mi vida hubiera sido absorbida por ese felino. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y, de alguna manera, su presencia me anulaba por completo. No era el gato el que me observaba, era yo mismo, mirándome desde el abismo de mi propio crimen. Mi respiración se aceleró. Intenté luchar, pero era inútil. Mi mente ya estaba perdida. En el último segundo, antes de desvanecerme por completo, vi cómo el gato comenzaba a desvanecerse también. Se fue, como si nunca hubiera estado allí, pero lo que dejó en su lugar fue aún peor. La siguiente mañana, cuando desperté, me encontré de nuevo en la misma casa, pero todo parecía diferente. Había algo en el aire, una pesadez que no podía describir. Y, al mirarme en el espejo, vi una marca sobre mi rostro. No era una herida física, sino algo mucho más profundo. Como si mi alma hubiera sido marcada de alguna manera. Los ojos del gato seguían observándome, incluso en mi reflejo. Había quedado atrapado en mi propio crimen, condenado a vivir con él. De repente, un sonido rompió el silencio. Era un maullido. Un maullido que me heló la sangre. Era él. Era Plutón, o su espectro. El gato había regresado, y ahora ya no había escapatoria. Este capítulo aumenta la intensidad del tormento psicológico del narrador. La culpa y el miedo lo consumen cada vez más, hasta llegar a un punto en el que la presencia del gato parece trascender lo físico, convirtiéndose en una manifestación de su propia condena interna. La atmósfera es cada vez más densa y terrorífica, llevando al narrador a un estado de desesperación total. Capítulo 5. La aparición final y la condena. Desde aquel fatídico encuentro con el gato, mi vida se sumió en un torbellino de horror y desesperación. Cada día me sentía más atrapado en una red invisible, una trampa de mi propia creación. Lo que antes eran simples nervios ahora se había convertido en un tormento constante. El gato, o lo que sea que representaba, parecía siempre estar cerca, siempre observándome con esa mirada penetrante, acusadora. Los días se volvían interminables y las noches, insoportables. Había intentado ignorarlo, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que todo era fruto de la culpa y el miedo que me habían arrastrado al abismo. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad, como una presencia que me acechaba. Cada rincón de la casa estaba impregnado de una tensión palpable. El aire parecía cargado de algo más que simple humedad, como si estuviera esperando algo, algo terrible. Una mañana, después de una noche especialmente difícil, me desperté con la sensación de que algo había cambiado. El gato ya no estaba. Al principio, me sentí aliviado, como si una gran carga se hubiera levantado de mis hombros. Tal vez, pensé, todo había sido un sueño, una pesadilla que mi mente había creado para castigarme. Pero ese alivio duró poco. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando, al caminar por la casa, descubrí que algo muy extraño había sucedido. La casa estaba en un silencio absoluto, un silencio tan profundo que parecía irreal. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal, alguna pista de lo que había ocurrido. Fue entonces cuando noté que el hueco en la pared, el mismo donde había colgado un retrato de mi esposa, estaba ahora vacío. Al acercarme, vi algo que me heló la sangre. En lugar de un simple vacío, había una marca indeleble en la pared, como si algo o alguien hubiera dejado una huella. Pero no era una huella común, no. Era una imagen que me era extrañamente familiar.
Era la figura de un gato negro. La misma figura que había perseguido mis pensamientos, la misma figura que había marcado mi alma con su presencia. El gato había dejado su marca en la pared, pero no era solo su imagen lo que me aterraba. Era la expresión que tenía ese gato en la pintura. Estaba claro que, en algún nivel profundo y aterrador, esa figura era la encarnación de mi propio destino, de mi condena. Me vi a mí mismo atrapado, irremediablemente atrapado, dentro de esa imagen. Mi respiración se volvió más pesada. Algo en mi interior empezó a ceder. Sabía que algo terrible se avecinaba, que estaba a punto de enfrentar el destino que me esperaba. El gato ya no estaba físicamente presente, pero su sombra seguía acechando cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis movimientos. Su mirada era más poderosa que nunca, más implacable. Ya no podía escapar. Decidí hacer algo. Había llegado el momento de confrontar lo que había hecho, de enfrentar las consecuencias. Si el gato había regresado de alguna manera, era porque yo lo había invocado, porque mi alma estaba tan ligada a él que no podía deshacerme de su influencia. Quizá la única forma de liberarme de este tormento era hacer lo que mi mente me dictaba, lo que mi desesperación me decía que debía hacer. En un último intento por liberarme de mi tormento, tomé la decisión de destruir lo que quedaba de mi casa, de mi vida, de mi alma. Tenía que terminar con todo. Pero antes de que pudiera actuar, algo sucedió. Un sonido. Un maullido. Un maullido que resonó en la casa con la misma intensidad de siempre. Era él, el gato, o lo que quedaba de él. Al darme la vuelta, vi algo que me paralizó. En la esquina de la habitación, allí, sentado en el suelo, estaba el gato, o la figura que lo representaba. No era exactamente el mismo gato que había conocido, pero su presencia era tan poderosa, tan aterradora, que mi corazón latió con fuerza. Su mirada era la misma, profunda y llena de una inteligencia maligna. La atmósfera se llenó de una presión insoportable. Ya no podía escapar, ya no podía huir. Este gato no solo estaba aquí, sino que había estado aquí siempre, en mi mente, en mi alma. Todo lo que había hecho, toda mi locura, toda mi condena, estaba contenida en ese ser, en esa criatura que no podía escapar. Sentí como si las paredes de la habitación comenzaran a cerrarse sobre mí, como si el aire se espesara, cada vez más pesado. El gato se levantó, avanzó hacia mí, y, de repente, lo entendí todo. La marca en la pared, la aparición de ese ser, todo era parte de mi castigo, de la condena que había traído sobre mí. Había matado a Plutón, y ahora, la vida me había devuelto mi crimen en la forma más horrenda posible. Intenté gritar, intenté moverme, pero era inútil. La locura me había consumido por completo, y el gato seguía observándome con esos ojos inquebrantables. El final se acercaba, y sabía que ya no podía escapar de mi destino. Este capítulo profundiza en el sentimiento de fatalidad y condena que persigue al narrador. La manifestación de su culpa en forma del gato negro lo atrapa de manera aún más tangible, y la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, culminando en el reconocimiento de que no hay escape de su destino. La locura lo consume completamente, y con ello, la inevitable caída en su condena final se hace irreversible. Capítulo 6. La destrucción y la revelación final. La habitación parecía desmoronarse a mi alrededor. El aire estaba pesado, denso, como si la propia casa estuviera respirando en su último aliento. Todo lo que había conocido hasta ese momento se desintegraba ante mis ojos, como un sueño que se desvanece en el amanecer. Sentí que ya no tenía control sobre mis propios pensamientos, como si algo superior y oscuro estuviera moviéndome, guiándome hacia un destino que no podía evitar. El gato, esa maldita criatura que me había atormentado durante tanto tiempo, permanecía en la esquina de la habitación. Sus ojos, como faros amarillos en la penumbra, no me dejaban ni un segundo. Era imposible evitar su mirada, imposible escapar de esa presencia. Aunque su cuerpo no se movía, su energía estaba en todas partes, absorbiéndolo todo. Ya no podía diferenciar si el gato existía realmente o si era solo un producto de mi propia mente rota. Pero lo que sí sabía con certeza era que su presencia era más real que nunca. Mi mente no podía despojarse de él, y mi alma ya no era mía. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero mi voz se ahogaba en mi garganta, como si las palabras ya no tuvieran sentido. El terror me envolvía por completo. Estaba atrapado en mi propio infierno, y no había salida.
La culpa, esa maldita culpa, se apoderaba de cada pensamiento, de cada acción, de cada respiración que tomaba. Sabía que merecía todo lo que me estaba sucediendo, que no podía escapar de las sombras que yo mismo había creado. El tiempo parecía haberse detenido. No podía decir cuánto había pasado desde que el gato apareció en la habitación. Todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración, acelerada y entrecortada. La presión en mi pecho aumentaba, mi cabeza daba vueltas, y las paredes comenzaban a cerrarse, como si la casa misma estuviera engulléndome. El gato seguía allí, observándome con esos ojos penetrantes, como si estuviera esperando a que yo aceptara mi destino. En un impulso desesperado, me abalancé hacia el gato, con la intención de terminar de una vez con esta tortura. Pero, al hacerlo, algo completamente inesperado ocurrió. La figura del gato desapareció de repente, como si se desvaneciera en el aire. Me quedé allí, en la habitación vacía, mirando con incredulidad el lugar donde antes había estado. La ausencia de su presencia me hizo darme cuenta de algo aterrador. No importaba cuánto tratara de huir o de destruirlo, el gato no era real, o al menos no en el sentido que yo creía. Era una manifestación de mi propia culpa, de mi propio tormento. El horror que sentí no fue el de la desaparición del gato, sino el terror de entender que la criatura que había estado persiguiéndome todo este tiempo era un reflejo de mi propio ser, de mi propia maldad. Mi mente, rota por el remordimiento y la desesperación, había creado al gato como una forma de escapar de la culpa que me consumía. Pero ahora entendía que no podía escapar. Mi condena era eterna, porque estaba atrapado en mí mismo, en mi propia locura. Desesperado, caí de rodillas, abrazando la oscuridad de la habitación. Mis lágrimas caían sin cesar, pero no había consuelo. La casa, ahora en ruinas, parecía reflejar el estado de mi alma. Había destruido mi vida, mi alma, y la de mi esposa. Todo lo que había hecho, todo lo que había sido, no tenía remedio. La muerte de Plutón había sido el comienzo de mi caída, pero ahora la verdadera tragedia era darme cuenta de que yo mismo era el verdadero monstruo. En un momento de total desesperación, miré hacia el lugar donde el gato había estado por última vez. Vi una figura que se formaba en la oscuridad, una sombra que emergía lentamente de las tinieblas. Era el gato, pero esta vez, no era solo una presencia. Era una figura completa, un ser tangible, casi humano en su forma. Se acercó a mí con una lentitud implacable, y lo vi con claridad por primera vez. No era un simple animal. Era la manifestación de mi propio pecado, de mi propia condena. Cada paso que daba hacia mí era un recordatorio de lo que había hecho. El gato se detuvo frente a mí, y, por primera vez, comprendí el verdadero significado de su mirada. No era solo un animal. Era el juicio final, la condena que me había sido impuesta desde el momento en que cometí mi crimen. Era la manifestación de mi culpa, de mi horror, de mi caída. La figura del gato, inmóvil, me miraba fijamente. Yo, atrapado en su mirada, supe que ya no había escapatoria. Había cruzado el punto de no retorno. La justicia, en su forma más cruel, ya se había hecho presente. Y en ese momento, mientras la oscuridad me envolvía por completo, supe que mi destino estaba sellado. El gato había regresado, y con él, mi condena. No era un escape, ni un alivio. Era solo el comienzo de mi verdadero sufrimiento. Este capítulo culmina la espiral de desesperación del narrador, mientras se enfrenta cara a cara con la realidad de que todo lo que ha experimentado, y el gato mismo, son manifestaciones de su propia culpa y condena. La figura del gato se convierte en un símbolo de juicio y la inevitabilidad de su destino, y el narrador ya no puede diferenciar entre lo real y lo imaginario. Capítulo 7. La caída irreversible. El tiempo había perdido todo sentido. Mi mente ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. Los días se mezclaban con las noches, y la realidad misma parecía desvanecerse, como si estuviera flotando en un vacío sin fin. El gato, ese maldito gato, seguía acechando mis pensamientos, y, aunque ya no estaba físicamente presente, su sombra seguía colándose en cada rincón de mi mente, como una presencia que no podía ser exorcizada. Mi vida, ya fragmentada por la culpa, estaba completamente rota. Había cometido un error irreversible. El asesinato de Plutón había sido solo el comienzo, pero ahora me daba cuenta de que lo peor aún estaba por venir. La muerte de mi esposa había sido inevitable. Su grito final,
El grito que me persiguió durante noches enteras, había sido la única respuesta que el destino me ofreció. Pero yo no había querido escucharla. Yo, cegado por mi locura, había decidido actuar sin pensar en las consecuencias. Y ahora, la muerte de mi esposa se sumaba a la larga lista de horrores que había causado, una condena de la que no había escapatoria. Mis manos temblaban constantemente, como si mi propio cuerpo se hubiera convertido en una extensión de mi condena. Ya no podía mirarme al espejo, no podía enfrentarme a la persona que había llegado a ser. Los ojos que me miraban desde el reflejo eran los mismos ojos que me habían seguido toda mi vida, pero ahora estaban llenos de miedo, de desesperación. La realidad se desmoronaba ante mí, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Una noche, mientras deambulaba por la casa en un estado de insomnio constante, me encontré con algo que me heló la sangre. En el vestíbulo, donde el gato había aparecido por última vez, había algo que no había estado allí antes. Era un pequeño cuadro, un retrato de un hombre y una mujer abrazados, pero lo que me desconcertó fue el detalle de los ojos. Los ojos de los personajes en el cuadro brillaban con una intensidad amarillenta, exactamente como los ojos del gato. El terror me recorrió entero. Era como si el gato estuviera tomando forma de nuevo, como si hubiera logrado escapar de las fronteras de mi mente y ahora estuviera acechando en cada rincón de la casa, observándome desde cada superficie. El retrato no solo me miraba a mí, sino que también parecía mirar el lugar donde había asesinado a mi esposa, como si lo supiera, como si el gato mismo estuviera revelando cada uno de mis pecados, cada uno de mis crímenes. Desesperado, intenté destruir el cuadro, arrojándolo al suelo con toda mi fuerza. Pero al tocar el marco, algo sucedió. Una extraña sensación recorrió mi cuerpo, como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia atrás. La imagen se mantenía inquebrantable, como si fuera parte de la misma casa, de la misma maldición. La casa misma se había convertido en un símbolo de mi condena, y no podía escapar de ella. En mi mente, algo se rompió. Todo lo que había hecho, toda la oscuridad que había acumulado en mi alma, ya no tenía vuelta atrás. No podía dejar de pensar en el gato, en su mirada, en su presencia implacable. Sabía que no era solo un gato, que no era solo una criatura. Era mi sombra, mi reflejo, mi propio juicio. Había sellado mi destino desde el momento en que maté a Plutón. Había tomado una vida, y ahora esa vida me estaba reclamando, me estaba arrastrando hacia lo más profundo de la oscuridad. Me arrodillé ante el retrato, llorando desconsoladamente, pero no había consuelo. La culpa me había consumido por completo, y el gato seguía acechando, esperando. Sabía que era tarde para redimirme, tarde para intentar enmendar mis errores. Había cruzado el límite. Había perdido mi alma, y ahora solo quedaba esperar el inevitable final. La casa, la prisión de mi mente, se había vuelto mi tumba. Sabía que el final estaba cerca, pero no podía hacer nada para detenerlo. Ya no había escapatoria, ya no había perdón. La locura se había apoderado por completo de mí, y no había vuelta atrás. Cada paso que daba me acercaba más al abismo, al mismo lugar del que nunca había podido escapar. Y en ese momento, mientras las sombras de la casa me envolvían, escuché un ruido, un sonido familiar, pero extraño. Era un maullido bajo, casi susurrante, pero lleno de una malicia que me heló la sangre. Me giré, buscando el origen de ese sonido, pero no vi nada. La casa estaba vacía, y sin embargo, podía sentirlo, podía sentir su presencia. El gato estaba allí, esperando, observándome. Y yo sabía, con horror, que nunca podría escapar. Este capítulo profundiza en la total desintegración del narrador, tanto mental como emocionalmente. La casa y sus recuerdos se convierten en una prisión insostenible, y el gato, lejos de ser solo una figura tangible, es la manifestación de la condena imparable que lo ha alcanzado. La culpa lo consume por completo, llevándolo a la aceptación de su destino fatal. Capítulo 8. El juicio final. La casa, que en otro tiempo había sido mi refugio, mi hogar, ahora parecía más una prisión. Ya no quedaba espacio para la esperanza ni para la razón. Los muros, antes familiares, ahora me observaban como un testigo impasible de mis propios crímenes. El silencio había invadido cada rincón, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio denso, lleno de presencias invisibles, de ecos de gritos y susurros de condena. Las sombras parecían cobrar vida propia,
arrastrándome cada vez más hacia la desesperación. Y entonces, en medio de esta quietud, me ocurrió algo que me llenó de horror. Al caminar por el pasillo, mi mirada se detuvo en una vieja grieta en la pared, una grieta que había ignorado por años. En la penumbra, algo parecía moverse dentro de ella, algo que no podía identificar con claridad. Al principio pensé que era solo mi mente, pero al acercarme, vi la figura que se iba materializando, como si emergiera de la misma oscuridad que me había rodeado. Era el gato, o al menos algo que se parecía al gato. No podía ser el mismo, no podía ser el mismo, pero lo era. Sus ojos brillaban con una intensidad aún mayor, si eso era posible. Sus ojos, reflejando una maldad inhumana, se clavaron en los míos. La presencia del gato ya no era solo una manifestación de mi culpa. Ahora era un ser tangible, una fuerza que me dominaba por completo. Ya no podía luchar contra él. No podía luchar contra mí mismo. Intenté escapar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en una red invisible, una que me sujetaba cada vez más fuerte a medida que intentaba liberarme. Sentí que todo lo que había hecho, todas mis decisiones, todas mis malas acciones, me perseguían, me aplastaban. No había forma de escapar. Cada vez que intentaba huir, el gato estaba allí, en cada rincón, en cada sombra. Y fue entonces cuando comprendí la terrible verdad. El gato no era solo una figura de mi locura. No, no era simplemente un animal. El gato era mi propia condena. Él era la manifestación de mi arrepentimiento, de mi culpa más profunda. El gato había existido desde el principio, desde el momento en que cometí mi primer crimen. Su aparición había sido la señal de que ya no había vuelta atrás, que el mal que había sembrado no podía ser deshecho. Había matado a mi amigo, matado a mi esposa, y ahora debía enfrentar las consecuencias de mi acción. Los recuerdos de lo que había hecho me golpearon con una fuerza imparable. La violencia con la que arrojé a Plutón al abismo, la indiferencia con la que le arrebaté la vida, todo eso regresó con una claridad espantosa. Y mi esposa, ella que me había amado, ella que me había cuidado, había sido su víctima final. No podía soportarlo. La imagen de su rostro, su expresión aterrada, me perseguía en cada momento, en cada rincón de la casa. Pero lo peor, lo que más me atormentaba, era la realización de que ya no podía encontrar paz. El gato estaba allí, esperándome, siempre esperándome. Me había estado persiguiendo todo el tiempo, y yo no podía escapar de él, ni de mis propios pensamientos. Mi condena era infinita, un ciclo interminable del que no podía salir. No había perdón para mí, no había nada más que este sufrimiento. Y no era solo un sufrimiento físico, sino un tormento interno, una tortura psicológica que me deshacía lentamente. Me caí de rodillas, incapaz de controlar las lágrimas que inundaban mi rostro. Ya no me quedaba nada. Mi vida, mi alma, ya estaban destruidas. El gato, que siempre había sido solo un símbolo, ahora estaba presente físicamente, una representación de todo lo que había hecho. No era un animal. Era mi castigo. Mi grito final resonó en la casa vacía, pero no hubo respuesta. No había nadie allí que pudiera escucharme. El gato me observaba, esperando. Y con ese último vistazo, comprendí que no podía escapar. Ya no había salida. Mi destino ya estaba sellado, y el juicio final había llegado. En este capítulo, el narrador finalmente comprende la magnitud de sus crímenes y cómo el gato no es solo una criatura, sino la manifestación de su propia culpabilidad y condena. La aceptación de su destino es total, y la desesperación lo consume por completo. El gato, que antes parecía solo una criatura malévola, ahora se convierte en el juicio final, ineludible e implacable. Capítulo 9. La revelación de la condena. No sabía cuánto tiempo había pasado desde aquel fatídico momento en el que todo se desmoronó. Los días y las noches se habían entrelazado, y lo único que me quedaba era un vacío insondable. La casa, ahora más que nunca, me parecía un mausoleo de mis propios pecados, cada rincón guardando los ecos de mi historia, de mis actos, de mi caída. Ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. Ambos se habían fusionado en una tortura interminable. El gato seguía acechando mi mente, su presencia persistente y aterradora, incluso cuando no estaba físicamente a mi lado. Pero esa mañana, algo ocurrió. Algo que nunca podría haber imaginado. Algo que selló mi destino por completo.
Estaba de pie frente a una de las paredes del vestíbulo, absorto en mis pensamientos, cuando, por un momento, la realidad pareció desvanecerse. La casa misma parecía respirar, como si sus paredes, hechas de tiempo y culpa, se contraían y expandían con cada latido de mi propio corazón. Mi respiración se aceleró. El silencio que llenaba el aire era denso, como si la misma muerte estuviera esperando a que diera un paso más. Y entonces, ocurrió. Un sonido, un maullido, bajo y gutural, resonó en algún lugar de la casa. Un maullido que me heló la sangre. No era un sonido lejano, ni algo que pudiera ignorar. Era un sonido inmediato, como si el gato estuviera justo detrás de mí, observándome con sus ojos inquebrantables. Me giré lentamente, mi cuerpo temblando con un terror indescriptible, y allí, en la oscuridad de un rincón de la habitación, vi los ojos brillantes del gato. Pero no era solo eso lo que me paralizó. Algo más profundo, me llenó de horror. La figura del gato estaba acompañada por una sombra, una figura humana, que se alzaba junto a él, una presencia que no había notado antes. Era mi esposa. Mi esposa, o al menos, lo que quedaba de ella. Los ojos de la figura brillaban con la misma intensidad amarillenta que los ojos del gato. Estaba allí, de pie, como si fuera una manifestación de la muerte misma, observándome con una expresión que no podía entender. No era un espectro, ni una ilusión. Era una presencia tangible, como si todo lo que había hecho, todo lo que había causado, hubiera cobrado vida. Mi mente no podía procesarlo. El horror se apoderó de mí. No era posible que ella estuviera allí. No podía ser. Había matado a mi esposa, la había sepultado en la tumba, y ahora estaba viéndola con los ojos de un ser que ya no era humano. Estaba allí, en la penumbra, con una sonrisa vacía, como si todo lo que había hecho no fuera más que una parte de un ciclo eterno. Y entonces comprendí. La culpa no era solo mía. No era solo yo quien pagaba por mis pecados. Había algo más, algo que me perseguía desde el principio. El gato, la sombra, la figura de mi esposa, todos formaban parte de un juicio eterno. No era solo mi mente la que me torturaba, era algo más grande, algo que había sido puesto en marcha desde el momento en que cometí el primer crimen. El gato, ese maldito gato, era el vínculo entre todos mis actos, entre todas mis decisiones erradas. Su presencia ya no era solo un recordatorio de mi culpabilidad, era la manifestación de una condena que no podía escapar. El gato no solo me observaba, me había poseído, me había arrastrado hacia una oscuridad de la que no habría retorno. Intenté hablar, gritar, huir, pero no podía moverme. Mis piernas no respondían, mi mente se nublaba, y todo lo que podía hacer era mirar fijamente aquellos ojos amarillos, aquellos ojos que me conocían más de lo que yo quería admitir. Y en ese momento, supe que no importaba lo que hiciera, no importaba cuántas veces tratara de alejarme de la culpa, no importaba si intentaba redimirme o escapar. Ya estaba perdido. El maullido resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como una condena final. Y mientras el gato avanzaba lentamente hacia mí, comprendí la verdad. Había llegado mi momento. El ciclo había llegado a su fin. En este capítulo, el narrador finalmente confronta lo que ha sido su condena durante toda la historia. La manifestación de sus propios crímenes y el castigo que lo persigue en forma del gato y la aparición de su esposa. La culpa se materializa de una manera espantosa, y el narrador ya no puede negar lo que ha hecho ni las consecuencias de sus actos. La revelación es total, no hay escape. Capítulo 10. El fin de la esperanza. La casa ya no era un hogar. Era un laberinto oscuro, interminable, que me devoraba poco a poco. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la realidad, de la razón. Las paredes se cerraban sobre mí, y el aire, pesado y viciado, me asfixiaba. No había lugar para la luz, solo sombras y ecos que me susurraban mi condena. Mi mente ya no era mía. La locura había invadido cada rincón de mi ser. Intentaba recordar los detalles de los días pasados, pero todo se desdibujaba, como si estuviera mirando mi vida a través de un velo espeso. La figura de mi esposa, la figura del gato, se entremezclaban en mi mente, como si fueran la misma cosa. No podía separarlas. No quería separarlas. En la oscuridad, el gato estaba siempre cerca. No podía verlo, pero lo sentía. Su presencia me acosaba, me envolvía. La locura se había apoderado de mi cuerpo,
y ya no sabía si mis pensamientos eran míos o si eran dictados por él. Había días en los que pensaba que aún podía escapar, que tal vez podría liberarme de la condena que me había arrastrado tan lejos, pero entonces, el maullido resonaba en mis oídos, y todo se desvanecía. No había escape. Una noche, mientras caminaba errante por la casa, tropecé con algo. Al caer, mis manos rozaron una superficie fría y rugosa. Me levanté rápidamente, pero mi corazón latía con fuerza, como si me hubiera encontrado con algo que no debía ver. Al mirar a mi alrededor, vi algo en el suelo, una placa de madera, oculta bajo la alfombra, que no había notado antes. El terror se apoderó de mí. Sabía lo que eso significaba. La casa que había sido mi refugio, había ocultado algo. Algo que yo mismo había enterrado, algo que no quería recordar. Con manos temblorosas, rasqué la madera. Los recuerdos regresaron a mí como un torrente imparable, pero ya era demasiado tarde. Lo que había hecho, lo que había causado, estaba ahora frente a mí. La placa de madera cedió, revelando un agujero profundo. Y dentro de él, estaba ella. Mi esposa. No podía creer lo que veía. No podía creer que hubiera hecho esto, que hubiera llegado a tal extremo. Su rostro, macabro y descompuesto, me miraba desde la oscuridad. El horror me paralizó, y mis piernas temblaron ante la visión que se me presentaba. La figura de la mujer, o lo que quedaba de ella, estaba rodeada por una multitud de ojos brillantes, ojos amarillos, ojos que nunca había olvidado. El gato, el maldito gato, estaba allí, observándome con su mirada fija. Era como si todo estuviera alineado para condenarme. Todo lo que había hecho, todo lo que había evitado, todo lo que había reprimido, estaba ahora ante mí. La muerte, mi condena, no era solo el final de mi esposa, sino la mía propia. Al ver su cuerpo, al comprender la magnitud de lo que había hecho, una profunda desesperación me invadió. La culpabilidad, la vergüenza, la ira, todo se mezclaba en un solo sentimiento, un sentimiento que me aplastaba, que me destruía por dentro. Fue entonces cuando comprendí lo que había pasado. El gato no era simplemente una criatura que me perseguía. No era solo un ser que me atormentaba. Él era mi verdugo. El gato, desde el principio, había sido la personificación de mi condena. Él me había estado observando, guiándome hacia este momento, hacia este final inevitable. Y ahora, al encontrar el cuerpo de mi esposa, supe que no había forma de escapar. Me desplomé de rodillas, la locura se apoderó de mí por completo. Grité, pero nadie me escuchó. El silencio en la casa era absoluto. El gato, con sus ojos penetrantes, observaba mi caída sin piedad. Sabía que ya no había redención, que no había perdón para mí. La muerte era mi única salida. Y mientras las sombras se alargaban y la oscuridad me envolvía por completo, comprendí que no había nada más que el vacío. No había más que el gato, la condena, y el fin de mi esperanza. En este capítulo, el narrador llega al punto culminante de su descenso hacia la desesperación. Al descubrir el cadáver de su esposa y enfrentarse a la consecuencia última de sus actos, la culpa y la locura lo consumen por completo. La revelación de la verdad finaliza su proceso de autodestrucción, y la presencia del gato, ahora claro como su ejecutor, lo lleva al borde del abismo. Capítulo 11. La confesión final. El fin ya estaba cerca, lo podía sentir en cada fibra de mi ser. La oscuridad, antes difusa, ahora era densa, palpable. Cada rincón de la casa, cada grieta, parecía estar cargado con la presencia de mi propio juicio. La casa, que una vez fue un refugio, se había convertido en un pozo de desesperación y horror. Y ahí, en ese rincón de locura, estaba yo, esperando a que la última parte de mi condena se cumpliera. La figura del gato ya no me acechaba solo en la oscuridad, estaba dentro de mí, en mis pensamientos, en mi alma. Sus ojos, amarillos y penetrantes, me seguían, y en cada uno de ellos, veía reflejada mi propia culpa, mi propia perdición. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Su silueta oscura, su mirada fija, la sensación de que me estaba arrastrando hacia un abismo del que no había escape. Había llegado el momento de enfrentarlo todo. Había llegado el momento de admitir lo que había hecho, de confesar ante el mundo. Aunque ya no quedaba mundo, ya no quedaba nada, mi crimen. Al principio, me convencí de que la muerte de mi esposa había sido un accidente. Un momento de furia, un impulso,
algo fuera de mi control. Pero, poco a poco, esa mentira se desmoronó, y lo que una vez había sido una explicación conveniente se convirtió en una horrenda verdad. Yo había matado a mi esposa. Yo la había asesinado con mis propias manos. Y lo peor de todo, no había remordimientos en ese momento. Solo una satisfacción retorcida que, por un breve segundo, había creído que era justicia. Ahora, la verdad era innegable. Estaba atrapado en una red de desesperación que me aprisionaba sin posibilidad de salida. El sentimiento de culpa era insoportable. No podía dormir. No podía comer. Ni siquiera podía respirar sin sentir que todo me estaba ahogando. Y entonces, como si fuera un aviso final, algo sucedió. Mientras caminaba por la casa, arrastrando los pies, tratando de encontrar alguna salida en medio de la oscuridad, algo resonó en mis oídos. Un sonido familiar, un maullido, pero esta vez no fue el maullido de un gato. Fue algo más. Algo que heló mi sangre. Fue un grito humano, el grito de mi esposa. Me detuve en seco, mis ojos se agrandaron con horror, pero al mirar a mi alrededor, no vi nada. La casa estaba vacía, vacía como siempre lo había estado. Solo el eco de ese grito me acompañaba. Solo el eco de esa condena que había traído sobre mí. Miré la pared, y algo en ella me llamó la atención. Una grieta que antes no había notado, pero que ahora parecía destacar como una herida abierta. Y al acercarme, mi mano tembló, como si tuviera vida propia, y la empujé. La grieta se amplió y, con un crujido espantoso, la pared cedió, revelando lo que había detrás. Lo que vi me llenó de un horror indescriptible. Era el cadáver de mi esposa, aún intacto, aún en la misma posición en la que la había dejado, pero ahora, su cuerpo había sido invadido por una multitud de insectos. La descomposición había comenzado, y el olor era insoportable. Pero lo peor de todo, lo que realmente me rompió, fue lo que vi junto a ella. El gato. Allí estaba, observándome con sus ojos amarillos, con una serenidad espantosa. Su mirada parecía reírse de mí, como si supiera que mi condena ya estaba sellada. Me desplomé, la locura se apoderó de mí una vez más. No podía escapar. No podía huir. El gato había estado allí todo el tiempo, desde el principio, guiándome, arrastrándome hacia este destino fatal. Había sido su voluntad, su influencia la que había llevado todo esto a su conclusión inevitable. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No podía continuar viviendo con lo que había hecho. No había más excusas, no había más mentiras que contar. Me levanté, tambaleante, y grité al vacío, a la casa, a la oscuridad que me rodeaba: «He matado a mi esposa. Soy culpable». Pero no hubo respuesta. Solo el maullido del gato, que parecía burlarse de mí, como si me estuviera condenando de una vez por todas. En ese instante, comprendí la verdad última: no había salvación. No había más redención para mí. No había lugar al que pudiera escapar. La casa, el gato, mi esposa, todo era parte de un ciclo del que no podía salir. Ya no podía esconderme, ni de los demás, ni de mí mismo. Lo único que me quedaba era la aceptación de mi condena. Y, tal vez, la única manera de expiar mi culpa era enfrentar la muerte, porque eso era lo único que quedaba. La oscuridad que me rodeaba ya no era mi enemiga. Había sido mi cómplice. En este capítulo, el narrador finalmente se enfrenta a la totalidad de su crimen y la verdad de lo que ha hecho. La figura del gato, que ha sido una constante a lo largo de la historia, se revela como la manifestación de su propia condena, y la casa se convierte en un lugar de no retorno. El narrador, finalmente aceptando su culpabilidad, está condenado a vivir con su propio remordimiento, enfrentando la realidad de sus actos. Capítulo 12. El último juicio. La hora había llegado. El reloj, ese antiguo artefacto que una vez marcó los momentos felices de mi vida, ahora parecía burlarse de mí, avanzando con una lentitud torturante. Cada segundo se alargaba en una eternidad interminable. Estaba sentado en una esquina de la sala, inmóvil, sin poder moverme, sin poder pensar. La casa, mi casa, ya no era mía. Era una prisión. Las sombras parecían tomar forma, moverse, acecharme. No había forma de escapar. Estaba atrapado en mis propios pensamientos, en mis propios recuerdos, y cada uno de ellos era una condena más pesada que la anterior. El gato, ese maldito gato,
todavía rondaba por la casa. Lo sentía en cada rincón oscuro. Siempre estaba cerca. Siempre observándome. Siempre recordándome lo que había hecho. Sus ojos amarillos me seguían como una sombra. Y, como una sombra, siempre permanecía justo a un paso de mí. Lo peor de todo es que ya no me importaba. Había llegado a un punto en el que el miedo se había disuelto, y lo único que quedaba era la aceptación de mi destino. No sentía miedo, solo una profunda resignación. Sabía que ya no había nada que pudiera hacer para cambiar las cosas. Mi locura, mi desesperación, me habían llevado hasta este punto, y el abismo estaba ahora ante mí. No podía huir de mi propio juicio. Y fue entonces, cuando la desesperación me consumía completamente, que escuché un golpe. Un golpeteo suave, casi imperceptible. Pero lo conocía. Era un sonido familiar, uno que había oído antes. El gato estaba cerca. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quería de mí ahora? ¿Por qué no me dejaba en paz? Avancé hacia la fuente del sonido, con la mente en blanco. Pero el paso del tiempo parecía ralentizarse, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Al llegar a la sala principal, miré alrededor, pero no vi nada. La casa estaba vacía, o eso pensé. De repente, el golpe se repitió, y esta vez, fue más fuerte. Más claro. Provenía de detrás de la pared. Me acerqué lentamente, mis dedos temblorosos tocando la superficie fría de la piedra. El sonido resonaba ahora con más fuerza, más cerca. Era un golpe macabro, como si alguien estuviera golpeando desde el interior de la pared. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. La revelación me asaltó con una intensidad brutal, como una descarga eléctrica. Había olvidado la pared. La misma pared que había ocultado la verdad, la que había sellado mi destino. Había olvidado el agujero. El agujero donde había escondido el cuerpo de mi esposa. Dios mío. Mi corazón se aceleró y mis piernas flaquearon. El gato había estado esperando este momento, esperando que yo lo descubriera. La pared, la grieta, todo cobraba sentido ahora. El gato no era solo el testigo de mi crimen. Era la prueba de mi condena. Lo había hecho todo para atraparme, para llevarme hasta el final. Todo había sido una trampa, y yo había caído en ella. Temblando de horror, me agaché y comencé a rasgar la pared con mis manos, desesperado por abrirla, por liberar lo que estaba dentro. El sonido del golpe se hacía cada vez más fuerte, y la grieta se amplió rápidamente. Mi respiración era entrecortada, y la sensación de claustrofobia me consumía. No podía detenerme. Sabía lo que iba a encontrar. Finalmente, la pared cedió. Mi corazón latía desbocado, pero no me detuve. Con un último esfuerzo, empujé con todas mis fuerzas. La oscuridad detrás de la pared se abrió, y lo vi. No podía creer lo que estaba ante mis ojos. Mi esposa estaba allí, pero no estaba sola. Junto a su cuerpo estaba el gato, el mismo gato de siempre, de ojos amarillos. Me miraba fijamente, su mirada fría y calculadora, como si estuviera esperando que yo comprendiera al fin. El horror me consumió por completo. No podía más. La locura ya no era un refugio, era una condena insoportable. El gato no solo me había estado observando. Había sido el catalizador de todo, el testigo y el ejecutor. La pared que había sellado mi crimen también había sellado mi destino. El gato me había llevado al final de mi vida, al final de mi humanidad. En ese momento, la policía irrumpió en la casa. No sé cómo había llegado allí, ni cómo había llamado mi esposa a los oficiales. Pero la evidencia estaba ante ellos. El cadáver de mi esposa, el gato, mi confesión. No hubo necesidad de palabras. Sabían lo que había sucedido. Sabían que no había esperanza para mí. Me arrestaron, pero ni siquiera luché. Am I meant why esta bar cobrada, destrozada? No había remordimientos, no había arrepentimientos. Solo una profunda sensación de vacío. Y así terminó todo. No había forma de escapar de la justicia. El gato me había condenado a un destino que no podía eludir. En su silencio, en su mirada, estaba mi sentencia. Y en la oscuridad de mi mente, no había más que la certeza de que la condena era justa. En este capítulo,
El narrador finalmente descubre que no puede escapar de las consecuencias de sus actos. El gato, que ha sido la constante en su vida, se convierte en la personificación de su condena. La confesión final ante la policía es un desenlace inevitable, y la verdad sobre su crimen es expuesta. El gato, en su macabra perfección, se convierte en el testigo de su caída. Capítulo 13. La caída final. El juicio fue breve, casi como una burla. Mi mente, ya profundamente afectada, apenas podía procesar lo que sucedía alrededor de mí. El mundo había dejado de ser un lugar lógico, un lugar donde las acciones tenían consecuencias comprensibles. Todo había sido distorsionado. Yo había dejado de ser un hombre, un ser racional, y ahora solo era una sombra de lo que había sido. Un ser sin alma, condenado desde el primer momento por un crimen que no podía deshacer, por un horror que no podía borrar. Los testimonios fueron claros. La policía encontró el cadáver de mi esposa en el lugar que yo había intentado ocultar, enterrado entre las paredes de la casa. Los detalles de mi confesión eran espeluznantes, las pruebas irrefutables. No había forma de escapar de la verdad. No había espacio para la defensa. Las palabras de los oficiales retumbaban en mi mente, pero no llegaban a mí como sonidos claros, sino como ecos distorsionados de algo que no podía comprender. Recuerdo poco de los días que siguieron al juicio. Estaba encerrado, esperando la sentencia final. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, se había desvanecido. Los recuerdos de mi vida antes del crimen, de los días felices con mi esposa, se mezclaban con las visiones de mi locura, del gato que había marcado mi destino. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, el rostro de mi esposa, ya desfigurado por el tiempo, me perseguía, y los ojos del gato me miraban desde las sombras. La locura no me había dejado. Seguía allí, a mi lado, como un compañero silencioso. Los días pasaron, y con ellos, la condena se hizo más pesada. Sabía que mi tiempo estaba por terminar. La horca me esperaba, el castigo por mi pecado estaba cerca, y sin embargo, algo dentro de mí ya había muerto mucho antes. Estaba vacío, y la condena parecía casi una liberación. Una noche, mientras yacía en mi celda, escuché el sonido que había temido durante tanto tiempo. Un sonido bajo, suave, casi imperceptible al principio, pero que se hacía cada vez más claro. Un maullido. Lo reconocí de inmediato. Era el gato. Ese maldito gato que había comenzado toda esta pesadilla. Podía sentirlo cerca, siempre cerca, acechando, como si no pudiera dejarme en paz. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí una presión en el pecho, como si todo mi ser fuera a explotar. La idea de que el gato estaba nuevamente en mi vida, en mis últimos momentos, me sumió en un miedo indescriptible. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía seguir existiendo después de todo lo que había hecho? El sonido del maullido se hizo más fuerte. Podía sentirlo en mis huesos, en mi mente. Mi piel se erizó y mi aliento se volvió errático. El gato estaba dentro de mi celda, estaba justo allí, frente a mí, mirándome con esos ojos que me habían seguido durante toda mi caída. Y entonces, en la oscuridad de mi celda, vi algo que me heló la sangre. El gato estaba dentro de las rejas de la prisión. Lo que me aterraba aún más era la expresión que leí en sus ojos. No era una mirada vacía. No era una mirada que solo buscaba matarme o lastimarme. Era una mirada que me acusaba, una mirada que me decía que no había escapatoria. El gato sabía, como yo sabía, que mi destino ya estaba sellado. No importaba cuánto intentara escapar de la verdad, de mi culpa, siempre estaría atrapado en esa mirada. El gato me había seguido hasta aquí, hasta la misma prisión donde mi condena se cumpliría. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba rígido, como si la oscuridad me hubiera paralizado. La condena no solo era física, sino mental. Mi alma ya había sido atrapada mucho antes, y ahora, el último juicio, el último castigo estaba frente a mí. La cuerda que se me colocaría alrededor del cuello era solo un último paso, una formalidad. Ya estaba muerto. El gato se acercó lentamente, y mi mente se apagó. En su presencia, sentí que todo lo que había sido, todo lo que había hecho, se desvanecía. No quedaba nada más. Ni justicia, ni arrepentimiento, ni redención. Solo el vacío. Así, en la oscuridad de mi celda, con los ojos del gato fijos en los míos,
supe que la verdadera condena no era la muerte física, sino el tormento eterno que había arrastrado conmigo, el sufrimiento que nunca cesaría. El gato, en su silencio, se había convertido en mi verdugo. Y mi destino, por fin, se cumplía. En este capítulo, el narrador se enfrenta a la inevitabilidad de su condena y la presencia final del gato, que lo sigue hasta el último rincón de su existencia. La presencia del gato simboliza su condena eterna, no solo física sino mental y espiritual. La muerte es solo un paso más en su tormento, un ciclo interminable de sufrimiento del que no puede escapar. Capítulo 14. La muerte y el juicio final. Las horas en la celda parecían infinitas. Cada segundo estaba impregnado con una sensación de asfixia. No podía escapar de los pensamientos que me consumían, ni del sonido persistente que parecía acompañarme en todo momento. Ese maullido, suave, pero persistente, seguía presente, como si se hubiera convertido en parte de la propia esencia del tiempo. Ya no sabía si el sonido provenía de la prisión o de la tortura de mi propia mente. El gato. Siempre el gato. La realidad, a esta altura, había comenzado a desdibujarse. Ya no sabía si estaba despierto o atrapado en un sueño interminable. Mi cuerpo estaba agotado, mis músculos tensos y doloridos. El hambre, la sed y la desesperación me consumían cada vez más. Y lo peor de todo era que, en mis momentos más lúcidos, me daba cuenta de que mi mente, ya fracturada por el horror, se mantenía atrapada en un ciclo repetitivo. Pensaba constantemente en mi crimen, en la violencia que había desatado, y, por supuesto, en el maldito gato. La gente que me observaba, los guardias, los otros prisioneros, ya no parecían reales. Solo eran sombras que vagaban por mi celda, figmentos de una realidad que ya no podía comprender. De vez en cuando, oía voces, pero eran como ecos lejanos, como murmullos apagados por el viento. Nadie me entendía. Nadie entendía lo que había hecho ni lo que estaba pasando en mi mente. Una mañana, cuando la luz apenas comenzaba a filtrarse por las rejas de mi celda, me desperté con una sensación extraña. El aire estaba diferente. Una calma inquietante me envolvía, como si algo inminente estuviera por suceder. Me levanté con dificultad, y mientras me movía, el maullido del gato volvió a llenar mis oídos, más fuerte que nunca. El sonido me perforó el alma, y me di cuenta de algo terrible. Ya no podía distinguir entre el maullido real y el de mi propia mente. Estaba atrapado en una pesadilla, y todo lo que veía era el rostro de ese maldito animal, con sus ojos fijos en mí. En ese momento, una figura apareció en la puerta de mi celda. Un guardia, un hombre que había visto en varias ocasiones, pero que esta vez parecía diferente. Estaba más serio, más grave. No dijo nada al principio, pero al verme de pie, con los ojos desorbitados y el sudor empapando mi frente, sus ojos se llenaron de preocupación. Intentó hablarme, pero mi mente estaba tan lejos que no comprendí lo que decía. De repente, un grito rompió la calma. Alguien había comenzado a gritar, y la confusión se desató. Me giré, y entonces, lo vi. Allí, en la esquina de mi celda, en la sombra, estaba el gato. Ahora podía ver sus ojos claramente, brillando con una intensidad que nunca había visto antes. No era solo un gato. Era un espectro, una criatura que había existido siempre para juzgarme. No era un animal cualquiera. Era la personificación de mi condena, el juicio final, el ser que había sido testigo de mi caída y que, ahora, me observaba para asegurar que pagara por mi crimen. Sentí una presión sobre mi pecho, como si el aire estuviera siendo absorbido por la oscuridad misma. La figura del gato se alzó, y el maullido se transformó en algo más profundo, más retumbante. Era como si el sonido de su voz resonara en los rincones más oscuros de mi alma. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Mi mente se nublaba. Sabía que estaba cerca del fin. Y luego, todo se oscureció. La figura del gato, con sus ojos amarillos y penetrantes, se desvaneció en la nada. Mi visión se nubló, y el aire a mi alrededor desapareció. Mi dismay. Cuando desperté, ya no estaba en la celda. El suelo bajo mis pies era firme, pero no reconocía el lugar. Me encontraba en un espacio desolado, oscuro, lleno de una niebla espesa que parecía absorber todo sonido. Mi cuerpo no respondía como debía. Intenté moverme, pero estaba paralizado. El silencio era absoluto. Entonces, una figura se acercó lentamente,
como emergiendo de la niebla misma. Era el gato. Pero ahora, su presencia no era solo un animal. Era algo mucho más grande, mucho más aterrador. Su mirada se clavó en mí, y sentí que algo profundo y oscuro recorría mi alma. No era miedo lo que sentía. Era algo más. Era la certeza de que había llegado el momento final, el juicio definitivo, y que ya no había retorno. El gato me observaba, y yo entendía al fin. No había escapatoria. El juicio que me había perseguido toda mi vida ya se había cumplido. La condena era final. No había redención para mí, ni siquiera en la muerte. Mi alma estaba perdida para siempre. Y con esa última verdad, el mundo se desvaneció. La niebla me envolvió, y la oscuridad me tragó, llevándome a un destino sin fin. El gato, en su silencio, fue el último ser que me observó, y el único testigo de mi caída eterna. En este capítulo, el narrador experimenta su descenso hacia el juicio final. La presencia del gato se intensifica y se convierte en el símbolo de su condena eterna. La revelación final es aterradora, no hay escapatoria ni en la muerte, ya que su alma está condenada para siempre. El gato es el juez, el testigo y el verdugo, y su mirada es la última cosa que el narrador puede ver antes de perderse en la oscuridad. Capítulo 15. La revelación y la condena eterna. La oscuridad era total. No sentía el peso de mi cuerpo, pero la conciencia seguía allí, suspendida en una especie de vacío infinito. Mi mente estaba perdida, pero el terror seguía siendo claro, como una llama que nunca se apaga. No podía escapar. No podía moverme. No había más puertas, no había más ventanas. Solo la oscuridad que me rodeaba, un espacio interminable de niebla espesa, densa y fría. De repente, una luz apareció en la distancia, tenue, casi imperceptible. Al principio, pensé que era una ilusión, un juego de mi mente rota. Pero la luz se acercó, y con ella, la sensación de una presencia. Era una figura, un ser que caminaba lentamente hacia mí. A medida que se acercaba, pude distinguir más detalles. Era el gato. La figura del gato, aquella que me había perseguido desde el principio, ahora estaba más nítida que nunca. Sus ojos brillaban con una intensidad cegadora, como dos faros que iluminaban la oscuridad de mi alma. Pero ya no era un gato común. No. Era algo mucho más grande, mucho más aterrador. Algo que había estado presente en mi vida desde el principio, algo que había estado observándome en cada paso, en cada pecado. El gato se detuvo frente a mí, y por un momento, todo estuvo en silencio. La luz de sus ojos me atravesó, como si pudiera ver dentro de mi ser, como si pudiera conocer todos mis secretos. Y entonces, la voz, baja y resonante, llegó a mis oídos. Has pagado el precio de tu locura. Has sido testigo de tu propia caída. No hay perdón para ti, no hay redención. Has sido el arquitecto de tu destino, y ahora, el juicio final se cumple. Sus palabras eran claras, frías, y tenían un eco eterno. No entendí completamente lo que decía, pero la sensación de terror se apoderó de mí. Sabía que estaba siendo condenado, pero a la vez, sabía que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. El gato no era solo un animal. Era la manifestación de mi culpabilidad, de mi condena. ¿Por qué?, murmuré, casi sin voz. ¿Por qué me haces esto? La respuesta fue simple, y me atravesó como un rayo. Porque no hay escape de tus propios demonios. Los creaste con tus propias manos. La violencia que desataste, la locura que dejaste crecer, todo lo que has hecho, te ha llevado hasta aquí. Y ahora, vivirás con ello. Por siempre. En ese momento, entendí la verdad. No era solo el gato lo que me perseguía. No era solo un ser físico, sino una manifestación de mi propia culpabilidad. Mi alma estaba atada a la violencia que había causado. El gato no era mi verdugo, sino mi espejo. Me mostraba lo que era en su forma más pura, un ser irremediablemente roto por sus propios actos. Te he observado, continuó el gato, y he visto cómo todo lo que amaba se desmoronaba ante tus propios ojos. Has matado a tu propia alma, y ahora te quedarás atrapado en esta oscuridad. El precio de tu crimen es la eternidad de tu sufrimiento. Las palabras me hicieron estremecer, pero no había espacio para el arrepentimiento. No había tiempo para cambiar. Ya todo estaba hecho. Mis actos, mis decisiones, las huellas de mi maldad,
no podían ser borradas. En la siguiente fracción de segundo, el gato desapareció, pero su presencia seguía aquí, en mi mente, en mi alma. El espacio a mi alrededor seguía siendo el mismo. Oscuro, vacío, sin esperanza. Pero la verdad era clara. No había juicio, no había perdón. Solo quedaba la condena eterna. Mi visión se desvaneció lentamente, y el vacío me engulló por completo. No era la muerte lo que me esperaba. Era algo mucho peor. Una existencia interminable de sufrimiento, de arrepentimiento sin fin, sin posibilidad de escape. El gato, al final, había cumplido su propósito. Era el testigo de mi caída, el juez de mi alma, y la condena ya estaba sellada. Este último capítulo cierra el ciclo de la locura y la culpabilidad del narrador, mostrando cómo su tormento no termina con la muerte física, sino que se convierte en un sufrimiento eterno, una condena que arrastra su alma para siempre. El gato, como figura central, se revela como la manifestación del castigo, un ser que ha estado allí desde el inicio de su caída, observando y asegurándose de que el narrador pagara por sus pecados. Con este capítulo, la historia llega a su resolución. El narrador está atrapado en una condena sin fin, un ciclo eterno de sufrimiento causado por su propia mano. La presencia del gato es la clave de todo el tormento, ya que simboliza la incapacidad del narrador para escapar de su culpabilidad y de las consecuencias de sus actos. Y con este macabro destino, llegamos al final de nuestra historia. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte más relatos como este. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote más historias inquietantes. Gracias por escuchar.